Amigos de Últimas Noticias de hoy. Pues bueno, traemos otra excelente noticia en este día. Y es que hablaremos de un cheque de estímulo estatal de $500 vigente, como les mencionamos, estatal, que se estará dando en estos meses. Y es que la meta principal de este cheque es que se les pueda otorgar fondos a las familias de bajos recursos mediante un presupuesto que sobró del fondo que otorgó el gobierno federal para la pandemia. Se cuenta más o menos con $20 millones para este cheque. El esquema es simple, es que se entreguen $500 mensuales durante un periodo de 18 meses. Esto va a estar dirigido, pues, como les dijimos, en concreto a un estado y sus residentes. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal, activa la campanita para que la información que subimos te llegue de primera mano. Vamos a estar subiendo en todos estos días estos tipos de alivios económicos, para muchos conocidos como programas de ingresos garantizados, otros tipos de cheques como ser también los alivios económicos que se están dando en estados como en California. En un reciente video hablamos de eso. O también estaremos hablando del seguro social, del SNAP EBT, o otros programas que son de mucho interés para ustedes. Pues perfecto. Si eres residente de ni más ni menos que el estado de Texas, pues podría ser uno de los afortunados habitantes que están por recibir una ayuda económica mensual de $500. Todo esto es gracias al programa llamado Uplift Harris, quien por ahora pues está manteniendo abierta ya mismo sus solicitudes. Vamos a ver exactamente qué documentos necesitas para poder aplicar si es que eres residente de Texas. Según los datos oficiales, el 15% de la población de Texas vive por debajo del umbral federal de pobreza. Y 2 de cada 5 personas no pueden enfrentar alguna emergencia que sobrepase los $500, increíblemente. Muchas de las comunidades pues, viven en un abandono perpetuo, marginados aún más desde la pandemia, lo cual, como bien sabemos, amplió la desigualdad económica. El apoyo económico que se está dando en Texas va a otorgar a las personas que tengan ingresos inferiores a los $29,000 al año, o también a las familias compuestas por 4 integrantes y cuyos ingresos no superen los $60,000, pues les estará dando este gran apoyo de $500 mensuales. A la hora de llenar tu solicitud, a la cual vas a poder acceder en un link que te dejaremos tanto en la descripción como en la caja de comentarios, se te van a pedir algunos documentos, con el fin de que tú puedas demostrar quién eres y si es que realmente eres una persona de bajos recursos. Los documentos son muy simples: licencia de conducir, identificación estatal, pasaporte estadounidense, pasaporte fuera de los Estados Unidos en el caso de que no eres pues un residente estadounidense. Si es que eres militar, también tu ID. Si es que eres un residente extranjero, tu green card. Puede ser también tu certificación de naturalización, tu certificado de ciudadanía, tu tarjeta de residente permanente, tu identificación con fotografía tribal de nativos americanos, tu tarjeta de identificación consular, tu tarjeta de identificación de votante si es que eres extranjero, tu autorización de empleo de Estados Unidos, tu permiso de aprendizaje, tu licencia de conducir de visitante temporal o otra identificación con fotografía que sea emitida por el gobierno, el cual incluya también tu nombre y tu fecha de nacimiento. Pues cualquiera de estos, en el caso, sea cual sea tu caso, si eres un residente, si eres un extranjero, un documentado, puedes pues percibir de alguno de estos tipos de documentos. Bueno, los siguientes documentos son los preferidos que también puedes presentar como prueba de tu residencia. Puede ser una identificación con fotografía vigente que sea válida, no vencida y emitida por el gobierno y con domicilio. Aquí también sirven facturas de servicios públicos, factura de teléfonos fijos, factura de internet o factura de cable a nombre del solicitante, por lo menos que sea de los últimos 90 días. También pueden servir documentos de hipoteca o arrendamiento con domicilio, en el cual se indique la residencia actual. Una escritura de tu casa con domicilio completo y nombre de la persona física. Ahora bien, los siguientes documentos son aceptables para que puedan presentar como prueba también de residencia si es que no tienes ninguno de lo que acabamos de mencionar.
Puede ser una declaración o un recibo de impuestos con domicilio del año fiscal 2022 o 2023. Puede ser también un documento de beneficios gubernamentales, una carta de confirmación que tenga con fecha tanto 2023 o también 2024. Por ejemplo, puede ser la carta de confirmación de beneficios para el programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP EBT. También puedes usar la factura de impuesto a la propiedad tanto del año 2023 como de este año 2024 o la más reciente que indique tu domicilio. Puede ser también una carta de empresa, comercial, oficial de terceros, con domicilio particular, algo que sea entregado por oficina de correos en Estados Unidos. También funciona el seguro de alquiler vigente con dirección asegurada, una matrícula de vehículo vigente con domicilio, obviamente, una atestación o certificación de residencia del solicitante por parte del personal. Y bueno, ahora, en el caso de los ingresos, para probar que eres de bajos ingresos, ¿cuáles son los documentos que podemos presentar? Aquí podemos usar una declaración o un recibo de impuestos con domicilio del año fiscal tanto 2023, 2022 o hasta 2021. También podemos ocupar una carta de confirmación de inscripción o elegibilidad de cualquiera de los programas que ahorita vamos a mencionar que sea con fecha 2023 o posterior. Puede ser del programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP, puede ser de asistencia temporal para familias necesitadas, puede ser el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños, o etcétera. ¿No tienes ninguno de estos? No te preocupes. También puedes ocupar los documentos salariales, tanto del año 2023 o 2022. Esto para adultos mayores de 18 años, los cuales pues obtengan ingresos. ¿Cuáles son los documentos salariales que puedes ocupar? Puede ser el W2 o el 1099. Puede ser una carta de concesión de desempleo, la carta que nos dan cuando nos retiran de los empleos. O también un recibo de pago junto con una declaración o certificación de que el recibo de pago presentado refleja los ingresos típicos que tiene pues el solicitante. Pues perfecto. ¿Quiénes pueden calificar para ser beneficiario de este cheque? Bueno, los beneficiarios pueden ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros con los siguientes estatus legales. Residente permanente, que sea legal y titular con la Green Card. Los solicitantes de asilo, alguien a quien se le haya concedido protección o permiso para permanecer en los Estados Unidos. Todo puede ser debido pues, a un temor fundado de persecución en su país de origen, etc. Refugiados también pueden recibirlo. Alguien que se ha visto obligado pues, a huir de su país de origen y que se le ha permitido oficialmente venir a los Estados Unidos por razones de seguridad. Alguien a quien también se le haya concedido un permiso humanitario durante al menos un año. Alguien cuya deportación ha sido pospuesta en relación con la Convención contra la Tortura. Puede ser también los refugiados políticos a quienes se le hayan concedido entrada condicional de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidades antes del 1 de abril del 1980. También los ciudadanos de Cuba o Haití pueden recibirlo, pues más que todo ellos quienes se les ha otorgado permiso de permanecer en los Estados Unidos con conformidad ante la Ley de Asistencia de Educación para Refugiados. O por último, alguien que haya sufrido un abuso o crueldad grave y a quien se le haya concedido ciertas protecciones según la Ley de Inmigración de los Estados Unidos. Pues bueno, como pueden ver, tanto residentes como en Estados Unidos, así como inmigrantes, indocumentados, pueden recibir este alivio económico que en estos momentos sin duda alguna puede ayudarlos de muchísimas maneras.